¿Para qué? Para estar atento a los cambios que se van produciendo, los cambios que tienen que ser normales y los cambios que no son normales. Y entonces ustedes pueden, con buen tiempo, tratar un problema, ¿sí? Solucionar un problema. Disculpe, me está molestando, me quiere romper los cables. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es compartir pantalla para que veamos, comencemos con la clase. Bueno, ¿se ve ahí? Sí, sí se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver un tema de la unidad número 1, que es el punto 2, si ustedes se fijan en el programa, que son los mecanismos de defensa justamente de nuestro organismo. Y vamos a ver en primer lugar la respuesta tisular. Entonces la respuesta de los tejidos, y vamos a ver cómo van a actuar diferentes actores ahí, diferentes actores para lograr solucionar un problema. Y acá vamos a poner una definición, o ustedes lo pueden hacer un concepto también, o hacer un concepto de lo que es inflamación, porque vamos a decir que es un proceso, sí es un proceso porque lleva diferentes etapas que puede ir evolucionando y va a ser un proceso vital, sí señor, es un proceso vital, dinámico, y tiene una reacción que en definitiva es una reacción de protección de los tejidos contra algún agente extraño, contra algún agente agresor. Entonces, lo que va a tratar de hacer nuestro organismo en este proceso es neutralizar este agresor, destruirlo y eliminarlo para luego comenzar con la reparación de los tejidos. Entonces ustedes se pueden hacer tranquilamente un concepto de lo que es la inflamación, y la inflamación la van a encontrar en todas partes, como yo les decía. A ver, si ustedes tuercen el pie, se producen un esguince en el tobillo, ahí hay un proceso inflamatorio muy claro. Si ustedes se pinchan el dedo con una espina, ahí comienza un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver diferentes fases que tiene este proceso. La primera fase va a ser la fase de agresión, ¿sí? Entonces, la fase de agresión, que es cuando, ya lo vamos a ir desarrollando, por supuesto, pero es cuando el agresor ataca al organismo, vamos a ver una reacción, cómo se defiende este organismo, y vamos a ver una fase de resolución, que puede ser, que nosotros esperamos que sea la curación, ¿verdad? Porque puede evolucionar hacia la no curación, y vamos a ver que eso es un problema, sobre todo dentro del ámbito de la salud, dentro del ámbito quirúrgico, es un problema cuando no se soluciona este problema de manera correcta, que es la curación. Comencemos con lo que es la agresión. Bueno, la agresión, tranquilamente, cuando alguien viene a querer hacernos daño a nosotros, nosotros estamos enfrente de una agresión. Asimismo, el organismo, ante cualquier elemento que quiera dañarlo, también sufre una agresión. Entonces son diferentes los agentes que pueden llegar a provocar esta agresión y que pueden provocar alteraciones en los tejidos, ¿sí? Entonces podemos ver que son agentes físicos, agentes inmunológicos, mecánicos, químicos, biológicos, y ustedes pueden pensar o ponerse a imaginar cuáles serían cada uno, ejemplos de cada uno de estos agentes causales. Dentro de los físicos vamos a tener nosotros quemaduras, por ejemplo, con el sol, quemaduras por frío, radiaciones. Dentro de los inmunológicos, bueno, ahí hay un problema complejo, que es que nuestro mismo organismo va a defender, pero a veces esos procesos inmunológicos se hacen crónicos. Entonces es un proceso inflamatorio el que se desarrolla, pero se cronifica, y entonces tenemos patologías crónicas relacionadas con la inmunología, por ejemplo, el asma bronquial, ¿sí? Entonces todo el sistema inmunológico va a atacar un agente, pero ese agente
persiste y el proceso inflamatorio continúa. En otros casos, el agente, todos los agentes inmunológicos, nuestro sistema de protección, a veces desconoce o reconoce como agresores a las propias células de nuestro organismo y las ataca. Y entonces ahí también son patologías complejas, patologías graves, donde son procesos inflamatorios crónicos también, y en algunos casos el que revisten bastante gravedad, ¿no? Y bueno, ustedes fíjense en el tema, por ejemplo, de las artrosis son, o las artritis son procesos inflamatorios que estos son perdurables, son crónicos y difíciles de curar. Por ahí lo que se hace es paliar nada más la situación. Con respecto a los químicos, bueno, tenemos álcalis, ácidos, la lavandina, por ejemplo, o algún detergente, algún producto químico, puede producir algún tipo de reacciones sobre la piel, sobre todo, y más aún si se llegan a ingerir. Los casos de accidentes por ingestión de productos químicos son muy comunes en los hogares, y generalmente los que son afectados son los niños, ¿no? En cuanto a los biológicos, bueno, ahí tenemos bacterias, hongos, ¿sí? Virus, que también producen una agresión hacia nuestro organismo, y por supuesto el organismo va a tender a defenderse, ¿no? Y los mecánicos, y esto tiene mucho que ver con lo que nosotros vamos a ver acá, son agentes mecánicos, por ejemplo, un golpe, una lesión, pero también es el bisturí. Entonces, la herida quirúrgica por sí sola también es un agente mecánico que produce un proceso inflamatorio. Entonces, si nosotros estamos en una materia que se llama enfermería quirúrgica, donde vamos a atender pacientes que han sido o van a ser operados, bueno, tenemos que ya suponer que ahí va a haber o hay un proceso inflamatorio, ¿sí? Y además, si ese proceso inflamatorio, que por ahora pretendemos que vaya por buen camino y llegue a la curación, a veces puede ser afectado por otro agente como los biológicos, y vamos a tener una infección, porque una bacteria nos puede afectar la herida, y entonces vamos a tener un doble problema ahí. Y ahí vamos a ver que el proceso de salud de ese paciente, de recuperación, se va a prolongar. Bueno, acá, como para clarificar un poquito con ejemplos gráficos, vean ustedes el ejemplo que yo les daba de una torcedura, de un esguince de tobillo, el tema de la señora con las manos por la artritis, y el problema que va a tener el paciente que necesita una resolución quirúrgica, que va a ser sí o sí la herida. Si bien hoy en día con el tema de la laparoscopía se soluciona mucho el tema del problema de una herida grande, de una herida abierta, sin embargo hay que cuidarlas las heridas, por más pequeñitas que sean, porque también se pueden infectar. Entonces, acá, como les decía, estos ejemplos muestran claramente las agresiones a las que está expuesta nuestro organismo, ¿sí? Y este grado de lesión que va a producir este agente, y bueno, va a depender de ciertos factores. Por ejemplo, la intensidad y la cantidad del inóculo, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos nosotros de una picadura, ¿sí? Por ejemplo, no va a ser lo mismo la picadura de un mosquito que la picadura o mordedura de una araña que sea bastante ponzoñosa, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la cantidad, la intensidad, el tipo de veneno que se introduzca en el organismo, y vamos a tener el grado de la lesión. El sitio también interesa mucho, porque el sitio nos va a decir que si yo tengo una lesión, una herida cortante en la muñeca, no va a ser lo mismo tener una herida cortante o cortopunzante en el abdomen, ¿sí? Donde se pueden afectar otros órganos. Entonces ahí también el grado de la lesión va a ser mayor. Y también la resistencia del huésped.
si nosotros tenemos un paciente joven, que está sano, que es deportista, que come bien, que se alimenta bien, ¿sí? Entonces, este paciente seguramente, es muy probable que cualquier agresión, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, va a tener las herramientas suficientes como para resolverla de la mejor manera, este problema. En cambio, aquel paciente que está suprimido, por ejemplo, un paciente que toma eh, quimioterápicos, o aquel paciente diabético, que por más que esté controlado. El que está controlado, dentro de todo, también es muy importante si está o no controlado un paciente que tiene una enfermedad crónica. Pero de todas maneras siempre lo tenemos en cuenta, ¿sí? Aquel paciente que está desnutrido, aquel paciente que tiene sobrepeso, porque acá hablamos entonces de una malnutrición por defecto o por exceso, también va a influir, y aquel paciente que sea anciano no va a tener las mismas chances que un paciente joven. Entonces nosotros vamos suponiendo esas cosas, y por eso es muy importante a la hora de hacer una buena anamnesis, tener todos estos tipos de datos. Tener estos tipos de datos a nosotros nos va a decir o nos va a orientar hacia cómo posiblemente evolucione ese paciente. Bueno, y acá a continuación, si alguien nos viene a agredir a nosotros, seguramente nos vamos a defender, ¿sí? Vamos a defendernos como gato panza arriba. Entonces el organismo hace algo parecido, ¿sí? Y pone a su disposición todos los elementos necesarios y suficientes y que estén disponibles para atacar esa agresión. Y acá nosotros tenemos fenómenos que se producen a nivel local y a nivel general. Y esto es en simultáneo, ¿no? Tanto a nivel local como a nivel general, en el mismo momento se están produciendo estos fenómenos y están buscando la forma de llegar al foco donde es la lesión para solucionar ese problema, ¿sí? Digamos, el fenómeno local se va a desarrollar en el tejido conectivo, que es un tejido vascularizado, ¿sí? Entonces ahí es donde se desarrolla la batalla entre las defensas de nuestro organismo y el agente agresor. Y bueno, una pregunta que ustedes podrían hacer sería, ¿y la herida quirúrgica también produce esta reacción? ¿Se produce esta reacción ante una herida quirúrgica? Sí, totalmente. Cuando se hace una herida quirúrgica, por más afilado, finito que sea el bisturí, la hoja del bisturí, va a dañar el tejido. Entonces vamos a tener células, vasos sanguíneos dañados. Células de la piel, células del músculo, células del peritoneo, por ejemplo, si fuera en una herida abdominal. Entonces, ahí se van a poder producir muertes celulares. ¿Sí? Muertes celulares que lo van a detectar, todo el sistema inmunológico lo va a detectar como una agresión que es una agresión. Entonces va a ir a tratar de llevar soldados de tal manera que solucionen ese problema y eliminen ese agente agresor. En este caso el agente agresor no va a ser el bisturí, no va a quedar el bisturí dentro, pero sí quedan las células muertas, y entonces todas esas células hay que eliminarlas, porque esas células muertas pueden llegar a convertirse en pus, ¿sí? Se pueden llegar a hacer formar un líquido purulento. Por lo tanto, es muy importante limpiar toda esa zona de aquellos elementos de desecho prácticamente. Hay una respuesta rápida, lo que hace que lleguen varias células, varios componentes como proteínas, ¿sí? Que ya vamos a ir viendo, al foco del problema. Entonces nosotros acá tenemos que tener un concepto claro que son los mediadores químicos, ¿sí? Los mediadores químicos van a ser unas sustancias, son sustancias proteicas, son lípidos, ¿sí? Que lo que van a hacer es mandar mensajes
al cerebro, en primer lugar, ¿para qué? Para que sepa el cerebro que hay una zona donde está siendo afectada. Es como llamar al 911, chicos. Es como llamar a que alguien llame al 911 para que el 911, todo nuestro sistema de defensa, esté al tanto de algún problema. Entonces, cuando estos mediadores químicos, que son mediadores de comunicación en este caso, mandan señales al cerebro, las señales se replican y esas señales van a ir al lugar adecuado, por ejemplo, a producir células, como por ejemplo células que se producen en la médula ósea, la médula de los huesos largos, son los mastocitos, por ejemplo. Los mastocitos van a ser de las primeras células que van a llegar al foco de agresión. Entonces, por un lado, entonces tenemos aquellos mediadores químicos que son mediadores de la comunicación, y por otro lado tenemos también mediadores químicos que son mediadores para movilizar las células, ¿sí? Para avisarle que tienen que llegar a ese foco. Otras que son, otras células van a tener que migrar y van a ver que se mueven las células a través de los vasos sanguíneos para llegar al foco. Bueno, todas estas acciones están mediadas justamente por estos mediadores químicos, mediadas por estas proteínas, por estos aminoácidos, por estos lípidos, que son los mediadores químicos, ¿sí? Y acá tenemos algunos ejemplos de mediadores químicos que son, por ejemplo, la histamina es uno de los principales mediadores químicos, y vamos a ver después también cómo van a reaccionar dentro de los efectos generales que produce el proceso inflamatorio. Por ejemplo, la histamina, ustedes vieron que toman cuando están con una alergia, por ejemplo. Toman un antihistamínico. Entonces, ¿por qué toman un antihistamínico? Porque sabemos que la histamina produce o acelera o agudiza el proceso inflamatorio. Entonces, cuando tomamos un antihistamínico, lo que estamos tratando es de frenar ese proceso inflamatorio. Por otro lado, tenemos citoquinas, como por ejemplo el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1, la interleuquina 6, la interleuquina 12, que son también aquellas partículas que van a decirle a la célula dónde ir, qué es lo que tiene que hacer. Le van a decir, libera histamina porque necesitamos histamina, libera prostaglandina porque necesitamos prostaglandina, y así es el modo en que la célula, en que nuestro organismo, en que nuestro sistema nervioso se va comunicando y va enviando soldados a la zona de agresión. Entonces, nosotros cuando hablamos de un proceso inflamatorio y hablamos de la reacción, vamos a tener dos tipos de respuesta. Una respuesta que es vascular, en que en un primer lugar nosotros vamos a ver el vaso sanguíneo de esa zona donde ha sido afectada, vamos a ver alteraciones en la microvasculatura. Vamos a ver en un primer momento una vasoconstricción, que es ¿para qué? Para aumentar el flujo sanguíneo en ese momento, y luego una vasodilatación. Entonces, cuando hay una vasodilatación, hay un enlentecimiento del flujo, y las células, los glóbulos rojos comienzan a acomodarse en el medio del torrente sanguíneo, y los glóbulos blancos, que son los que realmente van a tener que ir a hacer la limpieza en el foco de infección, ellos se acomodan en las orillas, en las paredes del vaso sanguíneo. Entonces ahí tenemos cambios hemodinámicos importantes, como le decía, el aumento del flujo, y luego el enlentecimiento de la microcirculación. Y ahí se ve un poquito el ejemplo, cómo una vez que los glóbulos blancos se acomodan en las orillas de las paredes, van a comenzar a salir al exterior, se van a extravasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay un aumento de la permeabilidad del vaso sanguíneo mediado por la histamina, por ejemplo, que va a hacer que esas células que conforman la pared del vaso se abran, se separen, y le va a dar lugar a los glóbulos blancos para comenzar a salir. Glóbulos blancos, plaquetas, van a ir saliendo a la zona de agresión. Y ahí en el dibujo inferior, ustedes ven cómo
ya las células formes, las células, los glóbulos blancos van saliendo hacia el exterior. Y esto ya constituye la respuesta celular, ¿sí? Esta salida de glóbulos blancos constituye la respuesta celular. Y los mastocitos, como le decía yo, son de los primeros en llegar al foco de la agresión. Luego están los leucocitos y están los macrófagos. Entonces, fíjense ustedes que acá se produce lo que nosotros llamamos la migración leucocitaria. Ese pasaje a través del vaso sanguíneo se llama migración leucocitaria y lo hace a través de un proceso que se llama diapédesis. Esa diapédesis es la que le permite al glóbulo blanco como caminar o transitar o desplazarse hacia el exterior del vaso sanguíneo. Ahí está, la diapédesis, migración leucocitaria y plaquetaria por un proceso que se llama quimiotaxis, y fíjense en el dibujo superior derecho, ahí se ve claramente cómo los glóbulos blancos están atravesando la pared celular vascular por medio de los espacios que dejan las células que tapizan el vaso sanguíneo. Y luego viene la fagocitosis, que la fagocitosis la va a producir los glóbulos, los leucocitos. Entonces ahí tenemos el sistema fagocítico mononuclear, que lo que hace en definitiva es limpiar, hace la limpieza de esta zona donde hay células muertas, donde hay agentes agresores muertos, bacterias, por ejemplo. Entonces lo que hace es limpiar y limpiar toda la zona, para luego, al final de todo este proceso, producir lo que vamos a lo que conocemos como la coagulación, ¿sí? Entonces, se desata la cadena de coagulación, la cascada de coagulación, y se produce un coágulo. Esta coagulación se da por la formación de la trombina, que es la enzima que va a convertir el fibrinógeno en fibrina. Y así nosotros tenemos, si ustedes se lastiman, se produce un coágulo, se va a hasta que después viene el proceso de cicatrización, ¿sí? Entonces, sí o sí vamos a tener entonces la diapédesis, que es la migración leucocitaria, la fagocitosis y la coagulación. Esos son los procesos que se dan en la reacción, acuérdense, ¿sí? Tenemos fenómenos vasculares y fenómenos celulares. Vamos a ver qué signos producen la inflamación. Y esto ustedes lo pueden tener en cuenta de alguna vez que hayan tenido un proceso inflamatorio, algún golpe, alguna caída, algún raspón, alguna pinchadura, ¿sí? Alguna cirugía. Y los signos van a ser el calor, el rubor, la tumefacción, el dolor y la pérdida funcional. En algunos casos, en algunos ejemplos, podemos ver más claramente algunos de estos signos y en otros no tanto. Vamos a retomar el ejemplo del pie, de un esguince de tobillo. Entonces, si uno se tuerce el tobillo, se produce un esguince, ya sea de primero, segundo grado o más, vamos a tener dolor seguro. El dolor yo creo que estaría presente en todas las agresiones que pueda sufrir nuestro organismo. Calor también se pone caluroso. ¿Por qué se pone caluroso? Ya vamos a ver enseguida. Porque al haber un aumento en la circulación sanguínea, esa vasodilatación que se produjo, bueno, se produce el calor y se produce el rubor. Entonces lo tenemos enrojecida la zona, si uno al tacto lo va a tocar caliente. La tumefacción se produce porque justamente las células que habíamos dicho nosotros, los glóbulos blancos, se extravasa sangre también en algunos casos inevitablemente, y todo eso hace que se forme una tumoración, que es la tumefacción en este caso.
Y bueno, si uno se golpea el pie, se tuerce el pie, seguramente no lo va a poder asentar en ese momento, porque el dolor no nos va a permitir, ¿sí? Y dependiendo de la lesión, bueno, será el tratamiento que tenga ese problema de salud, ¿verdad? Entonces, y lo mismo, por ejemplo, ustedes si se pinchan un dedo, a ese dedo no lo pueden manejar, después les cuesta manejarlo ese dedo, incluso se andan golpeando ese dedo y dicen, justo ahora me golpeo en todas partes el dedo que está lastimado, ¿sí? Justamente eso nos da la pauta a nosotros de la dificultad que tenemos para manejarlo. Volvamos a repasar un poquito los efectos generales que se producen o locales, los signos que se producen en la inflamación, y aquí vamos a tener calor, ¿por qué? Por la hiperemia. La histamina es la que, acuérdense que yo les decía que hay mediadores que van a decirle vayan para acá, vengan a la célula. Bueno, el acúmulo ese de células de glóbulos blancos que se produce, la vasodilatación, ¿sí? Entonces produce esa hiperemia que da el calor. Además, las prostaglandinas, que son también mediadores químicos, son muy importantes porque son las que van a favorecer este tipo de signo, ¿no? Igual que el dolor. Las prostaglandinas son las que favorecen la producción del dolor. El rubor, también dado por la hiperemia, el tumor por la salida de plasma, por la salida de glóbulos rojos y blancos, porque si hay una herida hay un sangrado, y hace que se acumule la sangre, todo este plasma también, fuera del espacio vascular. Entonces ahí se produce esa tumoración, tumefacción. Y el dolor, también por la misma compresión que está produciendo esa tumoración sobre los nervios, y además por las prostaglandinas. Y bueno, la pérdida de función, como habíamos ejemplificado recién, es la limitación de los movimientos del órgano o tejido o parte del cuerpo que está afectada. También tenemos reacciones generales de la inflamación, y en este caso nosotros vamos a ver un aumento de la actividad de la médula ósea. ¿Por qué? Porque yo les decía que los mastocitos se producen a nivel de la médula de los huesos largos. Entonces hay un aumento de esa actividad porque está produciendo y células, mastocitos, para que vayan al sitio de la lesión. Alteración en la calidad y cantidad de las células sanguíneas, por supuesto, necesitamos mayor cantidad de glóbulos blancos para que actúen en la defensa del lugar afectado. La hiperplasia del sistema linfático también, lo que necesita cuando se está limpiando ya la zona, cuando actúan los linfocitos y comienzan a hacer la limpieza general, esos productos de desecho van a ir a parar al sistema linfático para luego ser eliminados. Alteraciones en el sistema neurovegetativo, porque bueno, se produce toda una cadena de acciones que están involuntarias, que son involuntarias. Nosotros no tenemos que pensar para qué, para defender una lesión en el pie, por ejemplo. No tenemos que pensarlo, ¿sí? Sino que actúa el sistema autónomo, el sistema neurovegetativo, con la desencadenante de todo el sistema inmunológico, el sistema de defensa, para atacar ese agente agresor. El dolor es general, en este caso también puede ser un dolor, una afección muy molesta que si bien es en la zona, pero que realmente nos puede afectar a nivel general, ¿no? Porque nos produce tanto dolor que incluso hasta en algunos casos ese dolor, y ustedes los van a ver en los pacientes posquirúrgicos, posoperados, que el dolor les produce alteraciones en los signos vitales. Estamos hablando de que produce taquicardia, que puede producir alteración en la presión arterial, aumento de la presión arterial. Entonces, llega a ser una reacción que la vamos a tomar también como general. Incluso la fiebre, ¿no es cierto? Si el proceso no va adecuadamente, podemos tener fiebre.
Entonces, fíjense en ustedes que ahí tienen muchos elementos para ir haciendo una buena valoración de un paciente que tenga un proceso patológico donde haya seguramente un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces vamos a ver las características que tiene ese proceso inflamatorio, cómo está el color, cómo está el rubor. Si nosotros tenemos que valorar una herida quirúrgica, claramente podemos ver todos esos elementos, ¿sí? Si hay calor en la piel, si hay tumoración, si hay dolor, si hay pérdida de las funciones, ¿sí? Seguramente hay una pérdida de función. Fíjense en ustedes, si yo tengo una herida en el abdomen, seguramente no me voy a querer parar así nomás de un salto, no voy a poder, hasta que se me vaya curando, no voy a poder. Y muchos pacientes necesitan usar faja para comenzar a hacer la primera deambulación, que tiene que ser a las pocas horas, es verdad, pero con todos los elementos de seguridad para el paciente, ¿sí? Entonces puede ser una faja, puede ser sosteniéndose con las manos la herida y comenzar a movilizarse. Entonces vamos relacionando todos estos temas con lo que vamos a ver nosotros con los pacientes, ¿sí? En el caso de, por ejemplo, del dolor, es muy importante valorar el dolor, y ya van a tener una clase de dolor, y van a tener que saber cómo valorar el dolor. Hay diferentes sistemas para valorarlo, pero nosotros usamos generalmente una escala numérica, que quizás ya la hayan visto en alguna otra materia, y si no, la vamos a ver ahora. Entonces es importante hacer la valoración del dolor, porque eso nos va a estar diciendo si este paciente, pongámosle un paciente postquirúrgico, como le decía el ejemplo de recién, necesita o no necesita un refuerzo de analgésico. Que nos tenemos que fijar si el analgésico está pasando el goteo que tiene que pasar, si realmente está pasando, si no está obstruyendo la vía, por qué le duele tanto a ese paciente. ¿Entienden? Entonces es muy, pero muy importante tener en cuenta todos estos signos, estos síntomas que yo les estoy mencionando, porque nos sirve muchísimo a la hora de hacer la valoración de los pacientes. Y recuerden, todo el proceso inflamatorio va a estar presente en todos nuestros pacientes quirúrgicos. Por otro lado, cualquier respuesta que va a implicar la presencia de un microorganismo se va a denominar infección, ¿sí? Cuando ya interviene una bacteria, por ejemplo, estamos hablando de una infección. Esto no es mucho lo que me interesa. Bueno, hay un aumento de la PCR, que ahora estamos viendo mucho el aumento de la PCR en estos tiempos con el tema del COVID, ¿sí? Se está manejando mucho, bueno, porque es un agente que indica un proceso inflamatorio, ¿sí? La velocidad de sedimentación globular también está aumentada. ¿Por qué? Porque recuerden que yo les decía que hay un enlentecimiento de los glóbulos rojos, y quedan acomodados en la mitad del flujo sanguíneo, y eso cuando se mide se nota un aumento de la velocidad de sedimentación globular, globular sí. Un aumento de los glóbulos blancos, lógicamente, acuérdense en que necesitamos estos soldados, estos glóbulos blancos, ¿para qué? Para que vayan a la zona de conflicto. La glucosa está aumentada también, por ejemplo, si hay un proceso inflamatorio, el organismo va a necesitar energía. ¿Y quién da la energía? Bueno, nos va a dar la glucosa, por eso necesito producir más glucosa el organismo, y hay un aumento en glucosa en sangre. El pH baja porque justamente la degradación de la glucosa hace que tengamos una acidificación, entonces tenemos un pH disminuido, ¿sí? Por ahí estas son cositas ya más finas, ¿sí? Es importante que la lean para que tengan los conocimientos, pero lo que más me está importando, acuérdense, ustedes entiendan que el proceso inflamatorio, en primer lugar, es un proceso y que tiene diferentes etapas, conocer esas etapas y relacionarlo con nuestros pacientes, eso es lo más importante. Y bueno, José, acá tenemos... Sí, de la anterior, discúlpeme porque me tuve que levantar. No sé si usted sí, aclaró que la PCR es la sí, proteína C reactiva, no es la sí. PCR, no es la PCR del COVID.
¿Ah? Claro. ¿Cuándo estoy allá? Sí, sí me cocino. ¿Hola? Hola, sí, Está hablando ahí. está bien. ¿Está o no? Sí, sí, bueno. Bueno. Entonces, Eso por ahora un que te interfirieron, ¿y ¿me podés dar rol de coanfitrión para que pueda apagarte los micrófonos y demás? Porque no puedo hacer nada, A ver, espera un momentito. Dejo de compartir. por favor. Y ya de paso les aviso a los alumnos que compartí en el chat el enlace para que llenen la asistencia del turno tarde. En inglés. Espérame un cachito. Fíjate ahí, Lucía, No me he visto. porque lo tengo, vos sabés, en inglés. Pídale a los alumnos que silencien los micrófonos, porque se escuchan los perritos y Sí, todo. hay micrófonos abiertos, chicos, y no me puedo yo detener No, a cerrarlos. no. A ver, ya me voy a fijar.